pantalla. Como ya habíamos quedado la vez pasada, quien colgaba la historia iba a ser el paciente y uno de ustedes elegido al azar. Entonces, lo que se le debe evaluar es la redacción de la anamnesis, que estén todos los componentes de la anamnesis. Dentro de ellos, bueno, como ya hemos visto, la afiliación, enfermedad actual, funciones biológicas, antecedentes. Se va a hacer al final de esa redacción, ustedes tienen que elaborar un resumen sindrómico, donde sustenten el resumen sindrómico que tendría el paciente en base a los signos y síntomas que hayan estado relatados al realizar la enfermedad actual. Al final deben de plantear su síndrome y deben de plantear su diagnóstico nosológico y tienen que sustentarlo, y al menos por lo menos 3 diferenciales sustentando todas sus respuestas. El otro puntaje lo van a obtener con ortografía y uso de términos médicos. Y esto, ortografía en toda la redacción y el uso de términos médicos, como nos referíamos la vez pasada, por ejemplo, en vez de dolor articular, artralgia. En vez de inflamación articular, poliartritis, artritis. Si hablamos de monoartritis en una articulación, oligo o poli, a eso me refiero con el uso de términos médicos. Con respecto a la puntualidad y responsabilidad, si entrega sus trabajos oportunamente y sustenta y desarrolla todos los puntos, también se les asignará el máximo puntaje. Y finalmente, en la parte de interrogatorio, vamos a evaluar por un lado el paciente y por otro lado al interrogador, o en este caso al médico, ¿no? Cómo hizo el interrogatorio, si brindó confianza, si fue amable, si se dirigió a la búsqueda de información que lleva a encontrar a todas las características del síntoma, si utilizó o no un lenguaje adecuado al nivel de la instrucción del paciente. Y con respecto al paciente se calificará si qué tan detallada es su historia clínica con respecto al caso que se le asigna. ¿Tienen alguna pregunta respecto a eso? Todavía no he cerrado, los primeros que se presentaron fueron Joaquín y Stephanie, y todavía no he cerrado la presentación porque previamente tenía que compartir esto de la anamnesis. Creo que Stephanie ya lo compartió, pero todavía no había agregado resumen sindrómico porque al inicio les dije que no lo colocaran. Pero ahora estamos diciendo que tiene que ir para que sea uniforme y así completemos la evaluación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, doctora. Entonces, Joaquín y Stephanie, una vez que usted lo cuelgue, ¿cómo se llama? Esta rúbrica, ellos lo van a agregar ahora. Realmente ya estaba, ya sé, porque esto ya estaba agregado cuando yo se los he mandado ayer, pero creo que Stephanie no lo ha visto. Joaquín todavía no lo cuelga, tienen todavía hasta las 12 para colgarlo. Pero le estoy socializando con ustedes para que ustedes sepan lo que tienen que colocar, pues, ¿no? Esto está ya en su tarea asignada, sino que todos no lo han podido ver porque ha sido dirigido solamente a 2 alumnos, ¿no? Y así va a ser dirigida de acuerdo a cómo les toque. Sí, doctora, buenas noches. Yo ya voy a mi tarea hasta la parte de anamnesis, pero ahora que lo agregas, lo que falta se agrega. Lo que te falta es resumen sindrómico, diagnóstico no solo. Claro, como todavía tiene apertura, no va a haber problema. ¿Ya? ¿Sí está bien? Bueno, entonces para continuar y no atrasarnos, vamos a pasar a la presentación de la historia clínica. Hoy, de acuerdo a la numeración de la vez pasada, le toca ser paciente a Pedro. Y con respecto a cómo se va a interrogar, comienza Stephanie, de ahí sigue Nelia. Stephanie comenzaría con filiación, Nelia con enfermedad actual, Ingrid con funciones biológicas, Joaquín con antecedentes generales, Renzo con antecedentes personales y Pablo con antecedentes familiares. Al igual que la vez pasada, si es que se completa un segmento y alguien piensa y que quedó algo suelto por interrogar, puede hacerlo.
¿Está bien? Sí, me parece que está bien, doctora. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Empezamos entonces. Bueno, buenas tardes, caballero. Presento, yo soy la doctora Stephanie. Yo voy a tomarle sus datos en primer lugar. ¿Me dice su nombre, por favor? Mi nombre es Pedro Luis Armeda Ramírez. ¿Su edad me dice, por favor? 54 años. ¿A qué se dedica usted? Aló, no te escucho, no le escucho bien. Pregunté si a qué puede ¿A qué me dedico? Soy entrenador de gimnasio. ¿Me brinda su fecha de nacimiento, por favor? ¿Mi peso, hijo? Su fecha de nacimiento. Ah, ok. 26 de febrero de 1900. No, el año que nací, sí. De 1900, 50 perdón. y 67, 1967. Ok, ¿aló? Aló, sí. ¿Para nacimiento dónde nació usted? En Lima, Perú. ¿Me brinda su DNI, por favor? Mi DNI, Sí. 737 69020. Cristiano, Jehová. Mi religión, pues no la escucho bien, pero mi religión es católica, cristiana. Católica. ¿Usted hasta qué grado de instrucción tiene? ¿Secundaria completa? ¿Estudios superiores técnicos? Técnico, ¿Perdón? técnico, Ok. técnico superior, ¿Usted es casado, soltero? soltero. ¿Me brinda su dirección, por favor? Sí, Avenida Emilio de la Barrera, 101A, San Martín de Porres. ¿Lugar de procedencia también en No, Pucallpa, Ucayali. ¿Tiene un responsable, una persona responsable que pueda acompañarlo? No, yo vivo solo. ¿Algún vecino, no sé, algún amigo, tal vez? Un amigo, sí. Mi amigo que también es entrenador, mi amigo Cristian Echevarría. Ya todo por parte de usted. Dígame. No puede.
su grupo sanguíneo. Ustedes OH positivo, negativo. Cristian, mi amigo. No, sí, su grupo sanguíneo. Ah, mi grupo OH sanguíneo. positivo. No, es Sí. AB. AB. Ah, ok. Todo por parte de su tío, doctora. Creo que ya sigue con la enfermedad actual. ¿Ahora? ¿Alguien desea preguntar algo más de afiliación? ¿Ya tienen todos los datos de afiliación? Bueno, si no hay ninguna pregunta, pasamos a enfermedad actual. Disculpe, paciente Pedro, me presento, soy el doctor Abanto. ¿Me podría brindar un número telefónico, por favor, para poder comunicarme con usted? Sí, claro, doctor. 914 914 913 913 580. 580. Ya. Eso sería todo, paciente. Muchas gracias. Señor Pedro, una Sí, pregunta. sí. ¿Usted está ingresando por emergencia o por consulta externa? Por emergencia. Sí, tengo un dolor horrible de hace 2 días. Gracias. Ujú. Doctora, disculpe, a mí me toca enfermedad actual. Sí, al paciente. Ujú. No, a usted, doctora. Lo que pasa es que mi internet está que va y viene y ya me he conectado 2, 3 veces. Entonces, de repente se vuelve ahí. Por eso es que le quería informar eso. De repente se me va. Ah, ok. Bien, yo creo que seguimos con la enfermedad actual. Ya. Señor Pedro, buenas tardes. Soy Nelia, la doctora Nelia Arias. Coméntenme usted, ¿cuál es el motivo de su consulta? Buenas tardes, doctora. La verdad que hace 2 días yo estoy con un dolor tremendo en lo que es la parte de mi pie. Estoy también pues, con fiebre que no me baja de hace 2 días, como lo repito. Y tengo un dolor intenso en el pie ahorita. ¿Tiene Y dolor? quiero saber la razón. Ah, ok, entiendo, señor. ¿En cuál de sus pies? ¿En qué zona de su pie? A ver, me está doliendo en el dedo gordo, cercano a esa zona. ¿En el dedo gordo izquierdo? Del pie izquierdo, sí, doctora. Pie izquierdo. ¿Solo en el pie izquierdo o también en el derecho? No, solo en ese dedo, doctora. Solo en ese. Hace 2 Sí. días, ¿a qué hora más o menos tiene los dolores? ¿Es todo el día? Sobre todo, no me deja dormir el dolor. El dolor es en las noches, me da cuando voy a dormir y sí, a esa hora me da, pero más que todo. No puedo hacer mis trabajos, mis actividades, no puedo caminar. Sí. Solo siente que le duele, de repente le quema, siente que le queda bien el zapato. No, con decirle que no puedo ni ponerme el zapato. Me duele, me quema, me duele mucho. Entiendo. ¿Está caliente? Sí, está caliente, doctora, la zona.
Ah, entiendo. Me dice que hace 2 días está sucediendo esto. ¿Así ha empezado hace 2 días o cada día está más fuerte ese dolor? No, así ha empezado hace unos días, pero sigo acentuando el dolor. Entiendo. Eso es, me dice, por las noches. Al levantarse, ¿ya siente ese dolor o ya? Sí siento el dolor, pero en las noches sí, es más, ¿no? Pero siento igual el dolor en las mañanas también. Dígame, usted nos comentó que era entrenador de gimnasio. ¿En qué horario realiza su trabajo o qué es lo que hace antes de que empiece a dolerle? Generalmente yo he dejado de ir a mi trabajo hace ya una semana. Yo entreno con pesas y normalmente yo trabajo con unas pesas, pero necesito mis pies para sostenerme, ¿no? Pero no puedo ir ahorita por el mismo dolor que me impide trabajar. No está bien, entiendo. Dígame, ¿es la primera vez que le sucede esto o anteriormente ya ha pasado? No es la primera vez que me sucede esto, doctor. Es la primera vez. Ese dedo, no le duele las rodillas, el talón, de repente las manos, No, doctora, ese dedo, el pie sobre todo cercano a mí. solo el dedo. También refirió que tenía fiebre. ¿Usted se tomó la temperatura con un termómetro? Sí, justo hay un termómetro tengo un termómetro electrónico y en la noche me tomé bien la temperatura y la verdad que estaba con 38 más, ahorita estoy con fiebre, con 39. ¿Cuándo se tomó la temperatura? Hace 3 días sí estoy con, pero la fiebre se acentuó hace 2 días. Más todavía no me baja, estoy tomando antalgina, pero me vuelve. A ver, quisiera saber si la entendí bien. Hace 2 días empezó el dolor del pie y hace 3 días ha tenido fiebre. Sí, hace 3 días se dio fiebre y el dolor empezaba un poquito el tercer día, pero el segundo, a partir del segundo y hoy el dolor está más intenso. Entiendo. El día de hoy me dice que se tomó también la temperatura. ¿Cuánto ha tenido? 39, doctora. 39. 39. ¿Y a qué hora se tomó la temperatura? Me tomé a las 6 de la mañana cuando me levanté. A las 6 a.m. se tomó la temperatura. Me dice que era el termómetro El electrónico, sí. electrónico. ¿Dónde se tomó la temperatura? ¿En la cabeza? ¿En la mano? En la axila. En la axila. En la axila. Sí. Okay. Otro malestar que tenga, otra cosa aparte del dolor, la fiebre, náuseas, vómito. No. Solo la Sí. fiebre y dolor, que no le deja pararse. En las noches me dice que no le deja dormir. Sí. Está rojo, está inflamado, está rojo, doloroso. ¿Le quema? No, No le quema. no mucho, un poco, más, un poquito. No mucho. Casi no. Ya que no lo puedo visualizar, ¿me podría decir en qué parte del dedo gordo es? ¿Es en la punta del dedo, en la mitad del dedo, cerca a la unión con todo su pie? ¿Por dónde sería? Y yo creo que en la unión, doctora, la unión entre el dedo y el cuerpo del pie. Entiendo, en la unión. A ver. Es el único dedo, me refiere, ¿verdad, señor? Sí, doctora. Sí. En ese No, lugar no me duele. Y me apareció el dolor de forma brusca, me pareció rápida. No sé por qué
toda la razón. A ver. Sol es el único lugar, podría hacer un poquito de memoria, de repente en alguno de sus otras articulaciones le está molestando, le está doliendo. Quizá en alguno de sus otros dedos. No, doctora, solamente Sola. sí, ese lugar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Por favor? Sí. Señor Pedro, buenas tardes. ¿Usted ha notado alguna deformidad en su pie, en donde usted refiere el dolor? No, doctora. Una deformidad, no. Solamente un poquito hinchadito que le estoy viendo. Hinchado, zona. Ok, hace un momento usted mencionó de que ha estado tomando antalgina. ¿Desde cuándo usted ha estado tomando esta antalgina? Desde el primer día que me dio la fiebre. Desde el primer día de la fiebre, es decir, hace los 3 días, o sea, los 2 días que ya usted vio que se había acentuado. Hace 3 días. Ok. Y hoy día no he tomado porque he venido aquí a la consulta. Ok. Y en cuanto al dolor, ¿usted ha tomado algún medicamento, por si acaso? No, doctora, no me gusta automedicarme. O solamente la antalgina porque, fui al farmacéutico y me dijo que tomara eso. Pero solamente por la fiebre. Solo por la fiebre. Ok, muchas gracias. Una pregunta más. ¿Podría mencionarme hace aproximadamente cuánto tiempo ha sido el primer episodio que usted haya sentido dolor en esa zona? Hace 2 días por la noche. Hace 2 días. O sea, hace 2 días nada más usted presentó el dolor, ¿cierto? Sí. Meses anterior a este episodio, ¿usted no ha notado algún dolor o algún cambio? No, doctora. He venido haciendo mi trabajo. Sí. Ok, muchísimas gracias, señor Pedro. Buenas noches, señor Pedro. Le quiero hacer unas preguntas más. Usted refiere dolor. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto es el dolor para usted? Es horrible, 10. 10. Gracias. Otra pregunta. ¿Usted el dolor desaparece en el reposo o sigue cuando usted está reposando? Yo creo que en ambos, doctor, porque cuando estoy en reposo me quiero tapar. Apenas me rozo un poquito y me duele. O de repente me quiero poner el zapato, a mí no, igual me duele, doctor. Sí. Entonces igual le duele con el reposo y cuando realiza actividad, ¿el dolor sigue o desaparece? Sí, por eso es que no he ido a trabajar, me duele igual. Ya, está bien. ¿Hay alguna... le impide realizar sus actividades, verdad? O sea, sus actividades cotidianas. Sí, porque no puedo ponerme la zapatilla de ejercicio. Sí. No, ni siquiera puede ponerse una zapatilla. Ya está bien. Sí. ¿Hay algún factor que agrave el dolor, que aumente el dolor o que disminuya? ¿Hay alguna situación que le aumente el dolor? O sea, es decir, no sé si de repente el cambio de temperatura o puede ser, no sé, tal vez solamente con un movimiento ya le duele el dolor, ya le viene el dolor. ¿Hay algo que haga aumentar ese dolor? Sí, la noche, como le digo, cuando hace frío, obviamente tengo frío, que es justo el frío, creo que también me desencadena el dolor. En la Está noche bien. que no puedo taparme, sí. Está bien, señor. Y una pregunta más, ¿cuál es la dosis de antalgina que toma? ¿A qué dosis la toma? Esas que vienen unas pastillitas amarillas en un sobrecito amarillo. No sé decirle que sí. Una pastilla al día. Sí, cada vez que me haga una al día, claro. Ya, está bien. Ya, gracias. ¿Alguien más otra pregunta? Buenas noches, Pedro. Una consulta, soy el doctor Hacho. Usted me dice que es entrenador de gimnasio, ¿no? Por Sí, si acaso doctor.
no se ha golpeado con una pesa por ahí, No, un doctor. accidente. No, ninguno, doctor. Ninguno. Siempre Ah, ya, tengo ok. el control. Sí. Ujú. ¿Usted consume esos suplementos vitámicos o tampoco no? Sí, sí, todos los días. Consumo mi creatinina, claro. Proteína, Ah, sí. ya, ok. Muchas gracias. Ok. ¿Se acabaron las preguntas? Ya yo pregunto, señor, disculpe, desde que empezó su dolor, que fue hace 2 días, hasta ahora, ¿ha progresado el dolor? Sí, doctora, se mantiene igual. O sea, desde que inició era del 1 al 10, cuando inició, ¿qué valor le pondría? Yo le pondré un 7, doctora. 6, 7, ¿Y ahora qué valor tiene? 10. Entonces ha progresado. Y con respecto a la aparición, ¿fue de la noche a la mañana o de repente le comenzó a doler un poquito cada vez más? Yo pensé que era por mi trabajo, ¿no? Por los calambres que estoy acostumbrado a tener en zona de piernas, etcétera, quizás. No calambres, sino eh, la molestia, ¿no? Tengo entendido el ácido láctico que se produce en los músculos, ¿no? Pero luego ya empecé a notar que todos mis músculos mejoraban menos la zona del pie, ¿no? Y ahí fue donde el dolor empezó a incrementar y ahí fue donde me empezó a doler más todavía, ¿sí? En esos días, ¿no? ¿Ese dolor se irradia a algún lugar o es fijo? Un poquito al pie, ¿no? Lo que es el tobillo también, un poco, tobillo. ¿Y el tobillo también se le ha inflamado, o sea, ha aumentado de volumen, se ha puesto rojo, caliente o solo tiene dolor? Dolor nada más. Dolor también en el tobillo. Para pararme, sobre todo se siente ahí el dolor. Pero más en el pulgar. ¿Qué situaciones diría usted que agravan o que alivian el dolor que tiene? Cuando me roza algo o cuando me paro también a caminar un poco, no puedo con el dolor. Cuando me pongo un zapato de repente, mis zapatillas o cuando me baño, por ejemplo, cuando me cae el agua me duele también. Desde que empezó el dolor hasta ahora, ¿se ha aliviado o ha estado presente durante todo el día? Todo el día, doctora. Sí. Aparte del dolor y la fiebre, ¿tiene usted algún otro síntoma o alguna otra molestia? No, doctora. Ok, gracias. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta de enfermedad actual o pasamos al otro tema, al otro grupo de preguntas en amnesis? Entonces continuamos con Ingrid, creo que le toca funciones biológicas. Sí, doctora. Señor Pedro, bueno, voy a hacerle algunas preguntas. En cuanto a su apetito, durante estos 2 días que usted ha presentado el dolor, ¿se ha visto alterado? Es decir, ¿ha cambiado, ha disminuido, ha aumentado o se mantiene? Bueno, yo tengo una alimentación estricta, ¿no? Y estoy tratando de comer a pesar de la molestia del dolor, comer lo normal, ¿no? O sea, no es que me dé vómitos o náuseas, ¿no? Pero obviamente es el dolor que no me deja hacer mis cosas, incluso para comer, ¿no? Pero no es por el dolor, pues, ¿no? ¿Podría detallarme acerca de su tipo de alimentación? Básicamente, ¿en qué consiste?
algunos detalles sobre ello, por favor? Pero, bueno, básicamente consumo lo que son, por ejemplo, diario, carnes. Consumo también lo que son huevos, ¿no? De carne consumo aproximadamente unos 200 gramos de carne 2 veces al día, ¿no? Crudo o semicrudo prácticamente, o sea, al término medio. Consumo también lo que son huevos, ¿no? Unos 7 huevos crudos al día, batidos con plátano también, ¿no? Y mi proteína, ¿no? En polvo, que lo mezclo con agua, ¿no? Lo bato y consumo por mi creatinina, pues, ¿no? Ok, y en cuanto a lo que es el consumo de agua, ¿también se ha medido o usted ha visto que, bueno, ha dejado de tomar el agua que usualmente toma usted? No, tomo el agua normal, ¿no? Tomo aproximadamente unos de 6 a más litros al día, ¿no? Lo normal. Ok. Respecto a las deposiciones que usted tiene, ¿estas han sido sólidas o han presentado alguna otra consistencia? No, son las consistencias semisólidas, ¿no? Siempre he tenido las disposiciones normales, ¿no? 3 hasta 5 veces al día, ¿no? Lo normal. 3 o 5 veces al día. Ok. Sí. Ujú. ¿Su orina también o ha visto algún cambio? Eh, Orina un poquito cargada, mi orina. O sea, María. ¿No ha visto algún cambio de color, digamos, no sé, adicional? No, doctora, no. Ok. En cuanto a lo que es su sueño, ¿usted ha podido descansar quizás las horas normales o por el dolor ha visto que se haya afectado? Uy, sí, doctora, no sabe, por el olor no puedo dormir. O sea, además tengo insomnio ahorita y la verdad que no puedo. Tengo mucha ganas de Usual- dormir. No. Dígame. Usualmente, ¿cuántas horas usted descansaba? Yo duermo mis 8 horas al día. Las 8 horas al día. ¿Y ahora cuántas horas está durmiendo? Me levanto en la madrugada, pero no aguanto el dolor. 3, 4 horas. 3 a 4 horas. Sí, me levanto en Oh, la madrugada. ok. ¿Ha sufrido alguna variación en cuanto a su peso durante estos últimas semanas? No, doctora, mi peso sigue igual. Muchas gracias, señor Pedro. Eso ha sido todo con respecto a mi persona. Gracias, doctor. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta respecto a funciones biológicas? Pedro, Sí, doctora, ¿cuánto mide su talla? mido 1,74 m. ¿Cómo se considera? ¿Qué contextura tiene ahorita? Musculosa. Soy un hombre musculoso. Ahorita ¿tiene fiebre? ¿Se siente con fiebre? Sí, doctor. Sí, por eso que no tomé antalgina. Ah, ya, ok. Señora Almeida, una consulta. Indicó que tenía de 3 a 5 deposiciones al día. Sí, lo normal. ¿De qué consistencia sus deposiciones? Semisólida. Semisólida. Es lo normal, sí. Ok, muchas gracias. Señor Almeida, disculpe una consulta sobre su orina. Mencionó que es amarillenta. Sí. Más o menos un amarillento normal, como se podría decir, prácticamente como cuando se levanta en las mañanas, un color así o un poco más intenso, oscuro. Sí, doctor, como las mañanas. Como las mañanas.
En cuanto a ¿cuántas veces, con qué frecuencia va al baño a miccionar? Unas, con todo el día, ¿se refiere? Ajá, sí, a todo el día. Unas, yo normalmente Aproximadamente. orino cada 2, 3 horas, porque tomo agua bastante. Ahora unas 15, 10, 15, por ahí. Ya. 10, Y 20 veces. en cuanto al baño, ¿puede miccionar de manera normal? ¿No hay ningún problema? Ahora sí, pero antes no podía. Le costaba un poquito. Sí, porque ¿Cierto? me detectaron cálculos antes. Ah, Hace 2 años atrás, sí. ya, listo. ¿Y eso ya está tratado todo? Sí, porque me hicieron bueno, no recuerdo el procedimiento, pero sí me hicieron unas ondas, creo que quitaron el cálculo Mm, que tenía. Y también bebidas que tomé, ¿no? ya, muchas gracias, señor Pedro. Ok. Señor Pedro, ¿podría repetir hace cuánto tiempo tuvo cálculos, por favor? Sí, doctora, hace 2 años, doctora. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Pasamos entonces a la última parte de antecedentes. Buenas noches, señor Pedro. Le voy a realizar una serie de preguntas. Por favor, quiero que me conteste con sinceridad. Bueno, Ujú. Sí, doctor. para empezar, su vivienda, su casa, ¿de qué material está hecho? Cemento. Cemento, está bien. Su techo, Todo cemento, doctor. todo cemento. Sí, El piso también también es cemento. cemento. Ya, Sí, ¿cuántas habitaciones tiene en su casa? es una casa, bueno, es un departamento, así que hay 7 pisos, entonces hasta el 700. Habrán unas 20, por ahí, 20 habitaciones, sí. Pero usted vive en un solo piso, ¿verdad? Sí, en el 702, sí, un cuarto. ¿Y cuántas habitaciones tiene el 702? Tiene dos Ah, habitaciones. ya, dos habitaciones y en las dos duerme solo una persona, ¿verdad? Sí, la otra duerme pues cuando alguien viene de visita, de repente, ¿no? Familiares, etc. De vez en cuando. Ya, está bien. Ujú. ¿Usted considera que su casa tiene buena ventilación? Sí, O doctor. sea, ya. Usted vive solo, ¿verdad? Sí, vivo Ya. solo. Ahora, respecto a su nivel socioeconómico, ¿usted cuenta con agua potable? Sí, doctor. Tengo agua. ¿Tiene tiene desagüe? Sí, ¿Tiene luz eléctrica? sí, doctor. Está bien. También quisiera saber si cuenta con, bueno, si usted tiene mascotas o o ha tenido o tiene contacto con algún animal. Cuando vivía con mis padres hace 4 años, tenía un gato. Un gato. ¿Actualmente tiene alguna mascota? No, ninguna moto. Ya. En cuanto a su vestimenta, ¿me puede describir su vestimenta, por favor? La que tengo ahorita. Sí. Ah, Tengo un pantalón negro, una chompa. Estoy ahorita sin media ni zapatos porque estoy en mi cama ahorita. Y Ya. solamente eso. Ya. Pero- Entonces, como está abrigado, entonces de acuerdo a la estación. Ujú. Ahora, respecto a su alimentación, señor Pedro, ¿usted qué alimentos consume? ¿Usted cómo considera su alimentación? Bastante proteica. Bastante Consumo, proteica, ¿no? ¿Cuántas sí. veces a la semana usted consume muchas carnes, ¿verdad? ¿Cuántas veces a la semana consume carne? Mínimo 5 veces a la semana. ¿Y qué tipo de carnes consume? Las rojas, claro, tienen proteína bastante. Carnes rojas, o sea, de res, Sí, ajá, de también, vaca. ¿Mm? ajá, está bien. Otro tipo de carnes, El pescado también, bastante proteína. Pescado, sí. ya. Pescado Respecto, sancochado.
Sancochado, y también había comentado que consume carnes semicrudas también, ¿no? Sí, término medio. Semicocidas, término medio. Sí, doctor. Respecto a las menestras, ¿también consume? Menestras, sí, lentejas. Lentejas, ¿no? Lentejas 2 días a la semana. Ya. Carbohidratos, ¿usted consume arroz o algún tubérculo como papa o yuco, camote, no sé? Sí, arroz, 50 gramos todos los días, Ujú. con mis almuerzos. Y la papa también sancochada, ¿no? Solamente 3 veces a la semana. Los Está lunes, los bien. miércoles y los viernes. Pastas, No, no, pasta. Evito el excesivo de carbohidratos. ya, ¿Entiendes? excelente. Necesito saber si usted consume comida rápida, algún tipo de grasa, con Eh, mucha grasa. eh, no, trato de que sea lo mínimo posible. Lo Ya mínimo. sé. No Sí. consume comida chatarra ni esas cosas. Frutas y Chatarra, verduras. frutas. Sí, frutas sí. Plátano todos los días. Unos 3 plátanos por día. Con mis Tres batidos que platos. hago, ¿no? Sí, con mis batidos que hago le meto plátano, huevos y mi proteína, ¿no? Una pregunta, señor Pedro. Las carnes que usted come, ¿las fríe? ¿Cómo las fríe? ¿Al carbón o o sea, las cose, las fríe o al carbón, a leña? Al vapor. Al vapor, ¿no? Ya, todo al vapor. Está bien. ¿Y sus alimentos son muy condimentados o poco o sea, son muy salados y otros condimentos o no? No, sin mucho condimento. Sin mucho condimento, sin mucha sal. Ya, muchas gracias. Ajá, En cuanto a sus hábitos, ¿usted sí. fuma? ¿Usted fuma? Eh, sí, a veces los fines de semana fumo ¿Y qué fuma? con tabaco, tabaco. Fuma tabaco Hamilton, Hamilton. sí, unas 3 cigarros en un día. 3 cigarros Por- por día los fines de semana. Sí, ok. Ya, Una ¿usted vez más o toma? menos. ¿Usted bebe? Y vino tinto. Una Solo copa, vino. una copa todos los días, en los Una, almuerzos. una copa de vino tinto todos los días. Sí, ¿Ninguna otra bebida alcohólica? no, Ya. no. ¿Usted consume, no sé, alguna droga como cocaína, marihuana, etcétera? Eh, no, no, Ya, ninguno. gracias. ¿Café? Café, una tacita todas las mañanas. Usted me dijo que usted es entrenador, pero en estos últimos días, ¿usted considera que su vida es sedentaria o no? No, yo sí hago pesas todos los días, hago eso todos los días. El Pero lunes a sábado. en estos últimos días, ¿usted Eh, ya ha disminuido su régimen de ejercicios? sí, doctor. Está más sedentario estos últimos 2 días, ¿no? ¿Usted ha viajado a alguna región del país, al interior del país? Bueno, sí, a Pucallpa, ¿no? Porque yo procedo de ahí, ¿no? Cayali. Sí, usted es de ahí, pero ¿ha viajado a algún otro lado? ¿Hace cuánto? Hace... No sé, en su vida o hace poco. Sí, En su- Pucallpa, Chincha, Ya, Pucallpa, Chincha, gracias. Ica. Ujú. Gracias. O sea, usted también ha vivido en Chincha, en Ica, ¿no? Sí, doctor. Ya. Está bien. ¿Algún otro trabajo aparte de ser entrenador? Eh, profesor de baile. Oye, usted ha sido profesor de baile. eh, Está bien. ¿Y qué tipo de baile? Baile moderno, Está en bien. ¿Algún Pucallpa. otro trabajo? Ese es su único otro trabajo, ¿verdad? Sí, también, bueno, hace un tiempo, sí, en realidad es lo único trabajo que tenía, sí. Ya. Sus vacunas están completas, ¿cierto? Sí, que yo sepa. Ya. Gracias. Eso sería todo por mi parte, señor Pedro. Ujú. Muy bien. ¿Quién continúa? Renzo, creo. Sí, buenas tardes, señor Pedro. En cuanto a su condición socioeconómica, ¿qué considera? ¿Alta, media, baja? Medio, doctor. Ya. Mencionó que había viajado a Pucallpa. ¿Hace cuánto tiempo fue? Hace un año.
¿Y cuánto tiempo más o menos permaneció ahí? 6 meses. Ya. En cuanto a Chincha, Chincha solamente fue 3 días. y Aika, Hace 4 años. ya. Ika, Ica, sí. Chinchas, Ica Chincha. ujú, sí, ya. Ujú, Ujú, ya, bueno. Ahora le voy a hacer una serie de preguntas para ver sus antecedentes personales. ujú. En cuanto su parto, que usted recuerde, ¿fue natural, por cesárea? Cesárea, doctor. Ya. ¿Dónde fue atendido? ¿Dónde nació? Loaiza, Hospital Loaiza, en Lima. Guay. La lactancia materna, ¿tuvo lactancia materna? Y si en caso fuese así, ¿cuánto tiempo la tuvo? Hasta los 5 años. Ya. ¿Y cuánto tiempo empezó a consumir alimentos sólidos? ¿A cuánto tiempo? ¿A los cuántos A años queda? los, a la- a los, al año, supongo, al año más o menos. Al año. Ya. Sí, no sabría decirle con exactitud. Ujú. A ver, aquí vamos a hacer unas cuantas preguntas. Obviamente esto queda entre nosotros, ¿no? Puede tener Ujú, confianza conmigo. claro. El inicio de relaciones sexuales, ¿a qué edad más o menos que usted recuerde? Los 14 años. Entonces, ¿actualmente tiene pareja? Sí. Sí, tengo. ¿Tiene pareja estable? Sí, Ya. ¿Usa algún tipo de anticonceptivo? el preservativo y la pastilla del día siguiente. Ya, bueno, eso es su pareja, ¿cierto? Ujú. Eh, bueno, ¿con qué frecuencia tiene sus relaciones? Eh, 3, 4 veces a la semana. 3, 4 veces a la semana. Sí. Ya. Bueno, mencionó sus inmunizaciones completas que usted recuerda, ¿no? Sí, doctor. Contra la tuberculosis, tétanos, sarampión, hepatitis. Ujú. Ya. Hepatitis. Y la varicela y la influenza también. Sí, sí, doctor. Sí, Ya. Bueno, eso sería toda mi parte, señor Almeida. gracias, doctor. ¿Quién sigue? Faltan patológicos, creo. Pablo creo que sigue. Yo soy familiares. Bueno, va a ser familiares y patológicos, porque creo que ya no hay otro más. Ah, ya, termino. Señora Almeida, ¿usted recuerda alguna enfermedad infantil? Sí, doctor, tenía asma. ¿Cómo? No le escuché. Ah, ¿Asma? asma. Sí, doctor. Asma tenía hasta los 13 más o menos. ¿En qué año fue diagnosticado con el asma? Uy, de niño, de mi infancia. Hace Eh, sí, ya que, de bebé, cuando tenía de 2 años más o menos. ya Hasta que. los, ¿Usted sí, está dígame, doctor. vacunado contra el COVID? Sí, justo hace la semana pasada me vacuné. La segunda dosis. Usted me dice que tiene pareja, no está, ¿tiene hijos? No, todavía. ¿Por si acaso tiene familiares enfermos actualmente? Sí, sí tengo sí enfermos. ¿Cómo no le escuché? Sí tengo familiares enfermos. ¿Sabe qué enfermedad tienen sus familiares? Sí, mi papá tiene diabetes, eh, hipertensión, ¿no? Eh, sí, diabetes, hipertensión. Mi mamá ¿Su también madre tiene hipertensión. tiene hermanos? Sí, pero no sé de ellos hace ya bastantes años. Ay, no. ¿Igual tienen diabetes o hipertensión o sí es normal? No, que yo sepa si están normales, doctor. Sí, hasta ahora no veo bastante. Oye, ok. ¿Por si acaso ha tenido una ETC o una enfermedad de transmisión sexual? No, doctor.
¿Ha presentado, bueno, alergia? ¿Sí tiene, sigue tener o no? En niño sí, en la infancia. ¿A Sí, qué alergia? no puedo comer ¿Alcohol? chocolate. Bueno, no puedo comer chocolate, dulces, nada de eso, de niño. Ya, ok. Pero ahora no. Ujú. ¿Usted ha ido a quirófanos, ha operado o un procedimiento así quirúrgico? Sí, una vez se me rompió el pectoral mayor, el músculo, y me dijeron que era una rhabdomiólisis y tuvieron que operarme, ¿no? Ujú. Ok. Por alzar peso. Ujú. ¿Y esta operación requirió transfusión sanguínea? No, Es otra. Ya quedó que, con... Ujú. ya que. Su padre, vamos a ver, enfatizar más en sus antecedentes familiares, ¿ya? Ya, ¿Tu doctor. padre vive, tu padre vive actualmente? Sí, doctor. ¿Qué edad tiene? Él tiene 70 años. Me dijo que tiene hipertensión y diabetes nomás, ¿no? Sí, doctor. ¿Su madre está Y con ahí vida? también. Sí, también. Me pasó beso también. Ah, su papá era obeso, ya, ok. Ujú. ¿Cuántos años tiene su madre? Ella tiene 66 años. Este año. También tienes hipertensión y diabetes, ¿no? Aparte de eso, ¿no tiene otra patología? ¿Otra Eh, enfermedad? También es gordita, obesa. Ah, Ujú. ya, ok. Y ella también padece insuficiencia renal. Ya. ¿Su hermano cuántos años tiene, disculpe? ¿Cómo dice? Mis Su hermanos. hermano, sí, y vive, y tu hijo que vive, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Ellos tendrán ahorita, ellos tienen 44 y también tienen no, perdón, tienen 52 y 54 también, igual que yo. Ya. 52 y 54. Ellos sí no tienen ninguna patología, me difiere, no me infiere, ¿no? No, ninguno. Ya, ok, muchas gracias. Ujú. Señor Pedro, buenas ¿Alguien quiere hacer tardes. Doctora, buenas Eh, tardes. refirió que ha tenido una operación Ujú. de pectoral mayor. ¿Hace cuánto tiempo ha sucedido eso? Eso sucedió el año pasado. El año pasado. Sí. ¿Tuvo alguna complicación? No, me recuperé por 7 meses y ya estoy nuevamente de vuelta, ¿no? Como todavía estaba en COVID, lo que no se cerraron, entonces aproveché mi descanso, ¿no? Hay algo que no le entendí muy bien. Usted tiene 54 años. ¿Cuántos hermanos tiene? 2. 2 hermanos. ¿Cuántos años tiene sus 2 hermanos, por favor? Sí, bueno, sí, uno que es que tiene 52 y otro 54. Su hermano tiene 54 y usted tiene 54. ¿Son gemelos? Sí, nacimos juntos. Ah, Mi papá tiene 70 y mi mamá tiene 76. ok, muchas gracias. Gracias, qué doctor. Ok, ¿alguna pregunta más que quieran hacerle a su compañero? Si tenemos que resumir el tiempo de enfermedad y los síntomas más importantes, ¿cómo definirían a este paciente o qué encuentran? ¿Cómo lo pueden caracterizar? ¿A cómo lo podrían presentar? Tiene poliartritis de la articulación metatarso-falángica del primer dedo. Ya. ¿Es una poliartritis? ¿Sí o no? ¿Y por No, qué? no, no, monoartritis, disculpe. Monoartritis porque solo es solo es en una articulación.
¿Qué articulación es? Metatarso falángico del primer dedo. Del primer dedo izquierdo, ¿cierto? ¿O es simétrico? No, solo izquierdo. Solo un dedo, dijo. ¿Qué características tiene esa monoartritis que presenta el paciente? Con patrón de dolor inflamatorio. Nocturno también, que agrava en la noche. Unilateral. Unilateral o asimétrico, ¿qué más? ¿Qué otra característica? Agudo, ha empezado hace 2 días. Agudo, muy bien. El patrón de dolor inflamatorio mecánico también, porque mencionó que también al estar en actividad también le complica justamente el dolor. Cuando eso se presenta, el patrón es mixto, o sea, tiene un componente mecánico e inflamatorio, aunque parecía que decía que era mucho más en la noche, que se supone que está acostado, ¿no? Tiene un patrón mixto, predominio inflamatorio. ¿Qué otra característica? Forma de inicio insidiosa, creo, porque dijo que pensó era poco a poco, ¿no? Y me aumentó. Creo. Otra característica. Que sus padres De tienen deformidad. síndrome metabólico. Ah, disculpe. Sus padres tienen Estamos síndrome hablando metabólico. del síntoma principal, que es el dolor del paciente. Es verdad que influye, bueno, lo del padre, pero nos vamos a englobar sobre todo en los síntomas principales. ¿Qué otra característica encontrar? Él mencionó también que sentía caliente su... ¿Cómo? Perdón, Stephanie, no te escuché Él bien. mencionó que, sí, el paciente mencionó que sentía calor en su pie. Estaba un poco hinchado también. Recuerden que todo eso entra en inflamación, dolor, aumento de volumen, limitación funcional, tumefacción. Creo que se le preguntó varias veces y él siempre, inicialmente decía pie, ¿no? Pero cuando ya se incidió en las preguntas o cuando se preguntó más a fondo, él dijo cercano a la unión del primer dedo del pie con el pie como tal, o sea, primeramente tarsofalange. Porque si bien es cierto había dolor en tobillo, no mencionó que había tumefacción. Si ustedes tendrían que plantear un síndrome o unos síndromes, ¿qué plantearían en este paciente? Síndrome doloroso agudo, síndrome inflamatorio, el febril también, porque indicó que justo ahora estaba con 39 de temperatura. Recuerden que cuando ustedes planteen los síndromes, tienen que evitar duplicidad de síndromes. Y es verdad, tenía síndrome febril, pero siempre traten de encontrar el síndrome que englobe a otro síndrome. Por ejemplo, el síndrome inflamatorio engloba el síndrome doloroso. Si tuvieran que quedarse con uno, ¿con cuál se quedarían? Inflamatorio. Ya, síndrome inflamatorio, ¿qué más? Monoarticular. ¿Qué más? Unilateral del pie izquierdo. Unilateral izquierdo. Asimétrico en todo caso. Síndrome, ¿y qué más? De acuerdo a la cantidad de articulaciones. Monoarticular. Entonces es un síndrome inflamatorio agudo, monoarticular. Y dentro de sus diagnósticos, que ya sabemos que es gota porque todos hemos preparado para gota, ¿qué otra cosa podría ser si no es gota? Pseudogota puede ser. Sí, pseudogota, puede ser. ¿Qué más? Una osteoartritis.
Sí, puede ser, aunque no suele ser tan agudo como él lo señala y con fiebre. Hubo uno de sus compañeros que le hizo una pregunta muy interesante respecto al traumatismo. Siempre que hay una afección monoarticular aguda de tan corto tiempo, sospechen también de traumatismos y pregunten también acerca de traumatismos o los antecedentes traumáticos. Porque como es una sola articulación, es probable, y encima en este paciente que era un paciente creo que levantaba pesas o que trabajaba en un gimnasio, pues fácilmente puede haberse traumatizado, ¿no? ¿Qué otra cosa sospechamos cuando estamos hablando de una sola articulación inflamada? Ah, puede ser, la artritis reactiva no es solo una, ¿no? ¿O sí? Puede ser artritis reactiva. La artritis reactiva generalmente tiene un patrón oligoarticular. Cuando Ah, nos referimos a oligo, generalmente son 2 o 3 articulaciones. También quiero que se lleven el concepto de que la gota no solo es monoarticular. Si bien es cierto, el debut de la gota suele ser monoarticular con la famosa podagra, que es la inflamación a nivel del primer dedo del pie, de la primera metatarsofalangica, también se puede presentar de forma oligoarticular y también poliarticular en los casos que son más crónicos. Generalmente cuando es aguda, la primera presentación sí suele ser monoarticular o hasta oligoarticular, pero ya en casos crónicos inclusive puede ser poliarticular. La artritis reactiva se caracteriza más por ser oligoarticular y también con características asimétricas, ¿no? Recuerden el caso que vimos antes de ayer, de artritis reumatoide, que era poliarticular, o sea, más de 4 articulaciones, simétrica, que afecta sobre todo a pequeñas articulaciones. Recuerden que cuando hablemos de articulación vamos a hablar de pequeñas, medianas y grandes articulaciones. Pequeñas van a ser las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, las interfalángicas distales. Igual en los pies, metatarsofalángicas, interfalángicas proximales, interfalángicas distales. Medianas vamos a considerar a la muñeca, al codo. Y grandes articulaciones van a ser la rodilla, el hombro, la cadera. Ya, fíjense de que la artritis reumatoide afecta más pequeñas articulaciones. No quiere decir que no va a afectar medianas ni grandes, pero tiene predisposición por pequeñas y sobre todo las manos. En el caso de la gota, también afecta pequeñas, medianas y más raramente las grandes articulaciones. Pero es muy raro ver una gota que empiece en las manos, ¿no? Generalmente la gota empieza en los pies. Generalmente con las características que señala su compañero, ¿no? En pacientes hombres, obesos, con alteraciones en la alimentación, con hábitos más nocivos, con antecedentes familiares también. ¿Qué más? ¿Qué otra? Un diferencial más que ustedes puedan plantear cuando vean una puede sola ser articulación. artritis séptica. Por supuesto, artritis séptica. Siempre se tiene que sospechar de artritis séptica y tratar de, encima en un paciente con fiebre, ¿eh? Fiebre y una inflamación monoarticular, sospechar siempre de artritis séptica. Hay pacientes que cuando hacen el cuadro agudo de gota también tienen fiebre y nos hacen sospechar de artritis séptica. Y cuando uno hace el procedimiento de artrocentesis, por ejemplo, en pacientes con gota que tienen mucho tiempo de enfermedad, cuando aspira el líquido sinovial, la característica de un líquido con cristales de ácido úrico es como si fuera una tiza, así como tal, como un líquido blanquecino. En cambio, en la artritis séptica, el líquido generalmente es purulento, ¿no? Y eso se tiene que mandar a estudiar. Aquí, como en el caso, que ustedes lleguen a conocer el síndrome, que lleguen a conocer sus diagnósticos nosológicos y diagnósticos diferenciales, les va a ayudar posteriormente a que encaminen su plan de trabajo. Pero en este segmento vamos a comenzar a trabajar con resumen sindrómico, diagnóstico nosológico y diagnósticos diferenciales. Y siempre que haya una sola articulación inflamada, sobre todo de un inicio brusco, agudo y acompañado de fiebre, sospechar también de artritis sépticas. Muy bien, Joaquín. Bueno. ¿Tienen alguna duda o algún comentario?
Doctora, una consulta. En este caso, con este paciente que tiene alto consumo de proteínas, ¿se le puede, tiene algo que ver o se le puede incluir en alguna parte de lo que usted ha mencionado al final? O sea, me parece que eso podría estar resaltado o no sé, alguna diferencia, algún plus que le pueda dar a la historia. ¿Qué necesitan colocar? No, es que como mencionaba mucho que consumía abundantes proteínas y Cuando ustedes hacen su diagnóstico nosológico, tienen que colocarlo ahí. ¿Ya? el diagnóstico nosológico. Ajá. Yo pienso que es esto por esto y esto. Yo pienso que puede ser como diferenciar una monoartritis traumática porque el señor trabaja como un entrenador de gimnasio y puede haber sucedido que se haya golpeado sin quererlo. Sin embargo, él no lo refiere, ¿no? Así tienen que plantear sus diferenciales, porque todos los diferenciales tienen un por qué sí y un por qué no. Y todo el diagnóstico nosológico con el que se queden tiene un por qué sí. También puede tener un por qué no, pero debe tener más aspectos positivos que los lleven a que ustedes lo planteen. ¿Sí entienden? O sea, todo lo que ustedes escriban, porque se supone que van a redactar la anamnesis con las 4 partes que ya la hemos visto, que son filiación, enfermedad actual, funciones biológicas y antecedentes, pero al final tienen que concluir en algo. Tienen que concluir en su resumen sindrómico, qué es lo que presenta y por qué lo plantean. Puede ser un síndrome, pueden ser más síndromes. Por ejemplo, ayer creo que solamente era síndrome inflamatorio poliarticular, pero hoy ya vemos que no solamente es un síndrome con monoarticular agudo con un patrón mixto, pero predominantemente inflamatorio, sino también hay síndrome febril. Y así ir sustentando. ¿Por qué si es un síndrome inflamatorio monoarticular? ¿Por qué si es un síndrome febril? Y lo van a plantear, ¿no? Bueno, porque él refiere fiebre, se ha tomado la temperatura, ha tomado antalgina, Y dentro de mis diagnósticos nosológicos, para mí puede ser esta enfermedad por tal y tal y tal y tal, ¿no? Porque tiene un compromiso metabólico, porque el consumo... Recuerden que la gota realmente se debe a un trastorno metabólico con respecto a la eliminación del ácido úrico, pero si bien es cierto, el incremento de proteínas juega un rol importante, también el rol más importante está basado en excreción, ¿no? Hay un déficit de excreción del ácido úrico que puede tener también un componente hereditario, genético. Entonces lo tienen que sustentar en base a todos los datos que ustedes han logrado recoger en su historia clínica. Y los diferenciales también. ¿Por qué pienso que sí puede ser y por qué pienso que no puede ser? Pienso que sí puede ser una artritis séptica porque él está con fiebre, ha sido un inicio agudo, es un componente monoarticular, pero de repente pienso que, pero no completa porque generalmente la podragra se presenta en pacientes con gota. ¿Ya? A eso se refiere con que ustedes sustenten lo que escriben. ¿Quedó claro, Nelia? Sí, doctora, gracias. No sé si los demás compañeros tienen alguna pregunta. Bueno, hoy día cuelga la historia Pedro, le voy a mandar también la tarea dirigida y la otra persona que cuelga es Ingrid. ¿Ya? Las teorías, Sí, las teorías las vamos a hacer con el grupo completo. De la quinta a la octava nos está apoyando el doctor Avilés. Creo que la novena la va a hacer el doctor Mirsin y ya después conmigo ven aparato, cabeza y cuello y aparato locomotor. ¿Ya? Sí. De aquí todo lo que nos queda son prácticas y lo otro que nos queda son los seminarios y finalmente el video de exploración del locomotor que también tendrían que desarrollar. Y eso sería todo por hoy. Doctora, para el día de mañana tenemos programada la teoría con el doctor Avilés a las 8 de la mañana. Dijo que iba a ser la quinta y la sexta teoría. Está bien. El día de mañana con usted tenemos algo más. Yo creo que en la tarde, igual a las 6, si es que ustedes pueden, podemos ir avanzando la simulación.
Porque Nos queda mañana tenemos teoría. A ver, mañana tenemos teoría. O le puedo escribir a